Bueno, de nuevo, gracias. La motivación para mí es corresponder a la confianza de las personas en mí y la confianza de Diego y ustedes en asistir. Espero que algo les pueda llegar a ser útil. Me pidió Diego que hablara algo también de mi vida, porque de esa vida personal es que salen las enseñanzas que la vida le da a uno, para luego complementarlas después con las herramientas académicas que da la universidad, para luego obtener resultados. En este caso, estas nuevas estrategias de crecimiento empresarial del siglo XXI, las respaldo con esas teorías que se las voy a explicar y que son estrategias nuevas y tan fáciles de aplicar que nadie precisamente les para bolas, cree que son románticos, de alegonadas, bobadas, sentimentales, y no las aplica. Y este caso real que les voy a mostrar, se pudo montar una empresa de 0 pesos en este bolsillo a valer 28 millones de dólares en solo 12 años. La gracia es que fue en solo 12 años, sin un peso. Y todos ustedes pueden llegar a hacer lo mismo en la vida real, aplicando estas simples estrategias. Bueno, entonces pasemos a ver, empiezo por darles un fundamento filosófico, una verdad universal. Es tu imaginación, crea tu realidad. Esa frase resume toda la charla y toda la conversación, porque lo comprobé a través de mi existencia. La fe es como la fuerza del viento que impulsa la nave de la vida de nosotros para lograr metas. Yo puse ahí la nave de los vikingos porque en esa película de los conquistadores, entonces poco que la fuerza del viento es la fe. Eso lo han puesto en todas las religiones, pero en la parte empresarial es definitiva. Cuando yo terminé el bachillerato, tenía 16 años y una cantidad de fantasías en la mente que yo decía, bueno, 16 años, universidad, después me caso, después tengo hijos, después abuelo, y todas esas fantasías, ¿qué hago con ellas? Entonces le dije a mi papá, me voy a vivir esas fantasías que están en la mente, de que el Amazonas, la selva, Brasilia, el río Gallegos, la Patagonia, el Estrecho de Magallanes, Tierra del Fuego. Voy a conocer todo eso. ¿Eso fue en qué año? En el año 1960. En el año 1960. Yo estudié el bachillerato en el Liceo de la Universidad de Antioquia. Estudié la preparatoria en la Bolivariana. Pasé al Liceo de la Universidad de Antioquia. Ahí fue donde ya terminé y me fui a hacer ese viaje y le dije a mi papá, yo no tengo plata para un viaje de eso. Bien, no se preocupe que yo me sostenga. Entonces trabajé de todo y en esa época el Liceo de la Antioquia era lo más top académicamente. Ah, sí, académicamente. Estamos en la plazuela de San Ignacio, al lado del colegio San Ignacio. Y entonces, trabajando en el camino, por ejemplo, cuando llegué a Manaus, a Amazonas, en Leticia, es muy fácil. Me subí a esa antena, allá estoy arriba, y fui a tomar fotografías 360 grados alrededor, y saqué postales y las primeras fotos aéreas de Leticia. Me iba para el aeropuerto, lleva postales aéreas, en esa época se usaban las postales, y entonces las vendía. Esa es una manera de sostenerse uno. Para que ellos sepan que es una postal, porque probablemente no la conocen. Ya no se usa aquí. Era una cartulinita con la foto de un sitio de la ciudad, de la región, y uno por detrás le escribía a la novia, o le escribía a la mamá, lo mandaba por correo, y eso se demoraba un mes para llegar. Sí. Iba el saludo de uno por detrás como una mini cartica y la foto del lugar donde uno Ese estaba. era el WhatsApp de nuestra época. Exactamente. Ese era el WhatsApp. Ay, qué bien. Correcto, Diego. En el Amazonas fui guía de los gringos, este es un holandés, era más grande la escopeta que yo, pero obviamente los comerciantes
estudiantes de Leticia me la prestaban y los guiaba por el Amazonas, ahí cerquita Leticia. Este es el recorrido que les hacía por la selva. La canoa, después decidí irme en canoa remo por el río Amazonas hasta Manaus, porque yo quería conocer Brasilia, que fue una ciudad que construyó el presidente Juscelino Kubitschek en toda la mitad de Brasil para que se poblara esa región desde cero, y yo quería ir a conocer esa ciudad, ya la acababan de inaugurar, era una motivación. Entonces me fui en canoa por el Amazonas a remo hasta Manaus. Paré por ahí, y entonces en Manaus, cuando llegué a Manaus, yo quería conocer la vida de los estudiantes de Brasil. Allá el bachillerato se llamaba secundaria. Especialmente tenía interés en que en los 2 últimos años, a mí en el bachillerato me ponían a estudiar materias que no me gustaban. Y yo decía, pero ¿para qué tengo que estudiar eso? Me decía, tienen que entrar para que saque el grado. Bueno, al llegar a Brasil pregunté y me dijeron, no, aquí cuando llegan a cuarto de secundaria se dividen los estudiantes según la orientación que tengan futuro. Y ahí mismo les dije, ya pagué el viaje. Y eso fue, llegué en canoa a Manaus, me bajé de la canoa y a las 2 horas estaba en ese salón, en ese liceo, en el bachillerato. Y ahí dije, ya justifiqué el viaje, ya veo que tenía razón. Bueno, ¿y usted por qué está aquí? Y dije, no, me vine a conocer Brasilia y En canoa solo, remando solo. Solo, pero en el trayecto tenía gente que decía, yo, vas para abajo, yo me subo, y se subían. Tuve acompañantes, temporales. Correcto. Entonces llegué y me dijeron en canoa, eso nos sorprendió. Entonces quería conocer Brasilia, oyeron todo el cuento. Y resulta que es que en el Brasil todo el bachillerato tiene una organización estudiantil, que cada salón tiene un líder, el primero bachillerato tiene un líder, y así todos, y entre todos tienen un líder de todos los años. Entonces los llamaron y reunieron a los estudiantes en el patio para que yo les hablara. Me morí del miedo, que yo qué voy a saber con 17 años. Yo veía a esos líderes revoltosos que juntan los estudiantes en las universidades, en los patios, a hablarles, y a mí no me gustaba eso, ser de eso. Y me daba hasta miedo, pero entonces me dijo, no hable, que ellos no van a entender mucho, que esto es portugués, pero más o menos entiende. Hablé y me fue bien. El caso es que esa noche me invitaron a salir, a tomar fresquito. Al otro día, donde estaba yo hospedado, llegaron los estudiantes, porque ya hice amigos, a mostrarme que había salido en el periódico. Pero el portugués es más fácil que el argentino. Sí, pues claro. Portugués es como un castellano incompleto, es más rico casi que en palabras del castellano. Entonces uno más o menos se puede expresar. Y que había salido en la primera página de los periódicos, joven colombiano enfrente del Amazonas para conocer la vida de otros pueblos. Ok, el caso es que eso los cuento porque me llamó el gobernador del estado de Amazonas y me dijo, vea, el presidente Juscelino Kubitschek lo quiere conocer, que porque usted se fue a navegar a remo, viajó todo el Amazonas para venir al Brasil a conocer Brasilia. Entonces de ahí para adelante fui como en bandeja por todo el Brasil hasta llegar a Brasilia, Río Janeiro y todo, porque querían pues como corresponder a ese interés de un muchacho para eso. Claro que después les cuento que alguien me dijo, usted se siente muy contento y muy orgulloso de que el gobierno y todo lo apoyaran. Le dije, pues claro, dijo, vea, no se haga mucha ilusión, que todos los gobiernos también aprovechan gente así como usted para hacerle propaganda a sus obras. Entonces, entonces se le bajan a uno los humos, ¿cierto? No es que fuera uno nada raro, sino que ellos tenían también ese interés. ¿Para qué les cuento eso? Que a veces uno cree que está haciendo algo que es importante y resulta que al contrario están aprovechándolo a uno. Pues no importa, como comentábamos ahora, es un bien mutuo de los dos. Aprendí cuando estuve en Río de Janeiro a conocer la vida estudiantil. Luego pasé... El presidente te dio una carta. ¿Qué carta te dio? Una carta que decía el joven, me la dio el gobernador del estado de Amazonas para el presidente del Brasil, para que así me recibiera el presidente del Brasil, en Brasilia.
Esa fue la carta, para que me dieran una carta que era a favor de dar alimentación, transporte y logística al joven Ibsen Ochoa, que está viajando, conociendo el Brasil y el desarrollo que estamos llevando a nuestro país. Entonces, esa carta me dio pie. ¿Por qué cuento todo esto? Porque me tocó situaciones muy difíciles. No le he contado no la parte bonita, buena, pero en ese recorrido, yo me acuerdo en Leticia un día vendiendo postales y nadie me compraba. Pues fotos aéreas de Leticia. Me quedaba plata para almorzar hasta el otro día y me empezó a entrar el pánico. Ay, susto para almorzar, para comer. Y aprendí una cosa esa vez, a perseverar. A uno le dicen perseverar y eso le entra por aquí y le sale por aquí. Y perseverar, uno cree que es insistir una vez, y dos y tres, y no es eso. Es 1000 veces. Cuando yo fui a vender postales en una farmacia, me dijeron que no, en la otra que no, y ya tenía pánico. Y yo voy a insistir en la otra. Cuando en la otra me dijeron, preste a ver cuántas tiene, y me las compraron todas. Ese día dije yo, uy, qué secretico le cogí a la vida. Perseverar. Esa palabra se debiera escribir distinto, con muchas es y aes. Perseverar. ¿Por qué les cuento eso? Porque lo apliqué en el resto de la vida para crecer empresas y lleguemos a los 28 millones de dólares en solo 12 años. Entonces, esa fue una experiencia de esas que aprendí en el recorrido, que por eso Diego me dijo, de las enseñanzas que nos llevaron a esas cosas. Después seguía Buenos Aires, Patagonia, Tierra del Fuego, allá escalé un cerro en Ushuaia, volví. Cuando estuve recorriendo el Amazonas, otra cosa que les quiero contar es que todo el mundo me decía cómo se va a ir por el río, la selva, los animales, los indios, las fieras, y fue todo lo contrario. El Amazonas me daba comida. Por la mañana los playones eran llenos de huevos de gaviota, como un mostrador cogía así en Siquería, me daba pescado. El Amazonas fue amable, llegaba uno de los indios y en vez de estar con flechas detrás de los palos, es que le daban a uno frutas. Vean un pelado que llegaba ahí, me daban frutas. La gente, el mundo es distinto, y resulta que aprendí que mucha gente que vive aventuras, sobre todo en la selva, y como nadie más ha ido, aprovechan y cuentan unas mentiras y exageran para ser héroes. Crean dificultades en la selva, resulta que la selva es amiga del hombre. La naturaleza es amiga del ser humano, le proporciona todo. Hasta los seres humanos son buenos en la selva. Esa es otra cosa que aprendí. Entonces vamos a regresar a Colombia. Vamos a ver. Ahí está, tierra. Regresar. Una de las cosas que yo soñaba antes de irme al viaje. Hola Ibsen, que estoy con 17 añitos que ya cumplí. A Ushuaia, aquí se une el Pacífico y el Atlántico. Y yo soñaba todo chiquito llegar y tuve a la punta de Mapa Sudamérica y que poner la pata allá donde se unen los dos océanos. Y soñaba con eso. Y aquí es donde se pone la pata, aquí en toda la puntita. Tu imaginación crea tu realidad. ¿Cómo? Pero ya están viendo la palabra. Sí. Yo tengo una pregunta, ¿en qué año conoció Soraya? Aquí estuve en el 61. Y pues, yo lo conocí en el 2017. Añitos después. Sí. Un par de añitos después. Cuando fue, ya salían barquitos a hacer los recorridos a los pingüinos. Sí, no, en esa época no. Todavía no. No había turismo, era una aldeíta chiquita, de tanto que de ahí nos fuimos a pie, me fui con uno del Club Andino de Ushuaia, al glaciar El Martial, y nos fuimos a pie de la casa de él y subimos al glaciar El Martial, y ahora que yo volví después en el año 2007, volví, eso ya es una carretera que va hasta un hotel que llama el Hotel Glaciar, que es muy alto allá arriba cerca al glaciar del Martial, pero no. Después se va en un cable, todo eso ya en turismo, eso es turístico todo, el fin del mundo. Y está el trencito del fin del mundo, seguro te montaste en él, ¿cierto? El tren es hermoso.
Ajá. Y ahí está la cárcel, que es otro atractivo que muestran ahí, porque, bueno. Entonces, Estuviste en la cárcel. por fuera. ¿En qué celda? Para trascendentalizar tanto es. Yo lo voy a contar todo el mundo ese tiro, todo muy oportuno. Y entonces muestran cómo deforestaron cuando no vale el principio del fin del mundo. Demuestran cómo deforestaron eso cortando todos los árboles para ellos calentarse allá en la cárcel. Bueno, entonces, tu imaginación crea tu realidad. Vamos a los 28 millones de dólares. ¿Va? Este es el cerro que está allá, que es el Monte Olivia. Eso es en esa región, Ushuaia en esa época. Miren la aldeita tan chiquita que era. Muy bien. Bueno, también soñaba cuando volví, como me gustaba subir montañas, aclaro esto. Nosotros que somos criados en Antioquia, perdón, una pregunta, ¿cuánto llevo, Diego, para no irme a alargar? Hágale, bueno. Como somos criados aquí en Antioquia, las montañas son familiares y queridas, y haremos paseo de olla y sudado, de pollo, de sudar costa con papas, y con la familia, y subimos las montañas, todo. Pero en Argentina cualquier montaña la ven ya como algo así, y ya como que los aplasta un poquito psicológicamente. Para un antioqueño o un montañero colombiano de cualquier región, las montañas son amigas y uno se trepa por pasear. Entonces por eso hoy que me subí ese... Muy bonito eso, las montañas son amigas. Las montañas son Y amigas. quien no ha vivido en montañas le tiene miedo a la montaña. Y la selva es amiga. Como me subí las montañas, cuando volví aquí, yo subía todas las montañas con los amigos. Veía en la presa accidente aéreo, rescate imposible. Se declarará campo santo. Y yo decía, pero si allá subimos todos por paseo. Entonces monté en la imaginación, crea tu realidad, monté los primeros grupos de rescate de alta montaña. Cogí todos los amigos que subíamos montañas, les dije, tenemos obligación moral de juntarnos, montar un grupo de rescate a sacar los víctimas de los accidentes aéreos en la parte alta de la montaña. Abajo todo el mundo va y los baja mismo. Y avanzando. Claro que sí. Y entonces monté el primer grupo de rescate de alta montaña. Este, por ejemplo, uno. En esta montaña hay un avión incrustado que ni se ve avanzar. Aquí ya se ve, miren. Este piloto iba entre las nubes y vio la montaña, y cuando la vio ya no tenía para dónde ir. Y entonces jaló el avión, los pilotos le dicen estonear, lo jaló para que coja como una piedra para arriba hasta la velocidad cero, de manera que cuando fuera a dar contra la montaña tuviera casi velocidad cero, y casi que lo hizo. El avión, que solo se le dañaron las alas, y ese piloto ahí quedó vivo y intacto. Entonces también, otra cosa, estoy hablando de nuevas estrategias de crecimiento empresarial. Empecé diciendo que son tan sencillas, tan humildes, que todo el mundo que cree que son pendejadas, romántico, talegonadas, nadie les para bolas. Si uno se pone a hablar de esas estrategias, se pueden hasta reír de uno. Dijiste pendejada, que eso para qué sirve, para crecer una empresa. ¿Por qué les digo eso? Sentimientos. Miren, bajando la bandera de la tierra del Peñol, me gustaba poner la bandera de Antioquia. Por aquí bajaban todos los socorristas de rescate, los de élite, los que ya eran para subirse a la última parte de la montaña, tenían que bajarse conmigo la piedra del Peñol. Aquí dejábamos la bandera de Antioquia. Esto es peladito yo para correr colgado de un helicóptero de esta manera en la parte de abajo, porque ese avión que demostré ahora, el helicóptero no se podía poner encima porque la hélice pegaba para la pared, entonces tenía que subirse mucho. Entonces yo le dije al piloto, pues yo me le voy colgado de una manila y usted me lleva en la punta. Esto es una señal que se pone en los aviones cuando ya se rescatan, por si hay otro accidente, ven ese y digan, ese ya se rescató. Esta es la placa que me dio la Cruz Roja que decía, primer instructor de rescate de alta montaña. Haciendo rescates, llamas
de una manera más moderna. Un helicóptero viene ya, aquí tenemos las víctimas, pasa y se le engancha esto y el helicóptero. Acá te hago una pregunta. ¿Por qué te dio por esa locura de ser rescatista? ¿Qué te llevó en el alma a ser rescatista? La obligación moral de ver los familiares de los seres queridos impotentes abajo en un pueblo, mirando allá, y sus seres queridos, y que rescate imposible, que se declarara camposanto. De sentir la obligación moral, era una obligación ante mí, ante mi honor, mi dignidad, ante Dios y ante los seres humanos, de ayudarles. Ese espíritu viene de tu papá. Mi papá, gracias, mi papá es mi héroe nacional y universal. Para mí es Dios y mi papá. Mi papá es una sólida roca, era una sólida roca de principios y valores. Sigue siendo. Es porque sigue vivo en mi ser humano. Los seres, llévense en esta frase por si alguna vez les falta un ser querido. Los seres queridos cuando mueren empiezan a vivir de nuevo en ese instante y ya para siempre en la memoria de todos ustedes a quienes los engrandecieron durante la existencia de ellos. No mueren, Se vuelven eternos. se vuelven eternos. Gracias, Diego. Entonces, por eso monté esos grupos de rescate y mi papá fue mi ejemplo. Y monté esos grupos, tu imaginación crea tu realidad. Ya va otro caso, poner la parte en la punta de Sudamérica donde estuviste en el 2017, los grupos de rescate de alta montaña, todo hacer ese viaje. Y así igualito van a ustedes a montar la empresa que quieran, van a hacer lo que quieran. Ya les voy a mostrar un poco. Adelante. Conclusión hasta aquí. Adelante, Kiko. La fe es como la fuerza del viento que impulsa la nave. A mí, por le digo a los amigos vikingos cuando plantean las vikingas, a gente como berraca por esa. Conclusión, tu imaginación crea tu realidad. Si se llevan esa frase sola, de aquí saliendo de este salón y la aplican, ya se salvó la charla. Continúa. Bueno, ahora vamos a entrar en materia. Ahora sí, las nuevas estrategias. Diego empieza ya saliendo de la historia de mi vida y las cosas que le dieron bases filosóficas y principios para aplicar. Estas estrategias empiezan teniendo en cuenta, cuando estuve en la selva y en todas partes, que la supervivencia es el objetivo de todas las especies. Primero que todo, incluida la del señor humano, por muy elevadito del suelo que se crea por intelectual, tienen que sobrevivir. Eso es un principio universal. Ahora, ¿qué se hace para sobrevivir? Desarrollar siempre una ventaja sobre los demás. Eso ya lo saben ustedes en la universidad. Lo que yo les voy a decir ahora es supervivencia, desarrollando una ventaja. Y para eso hay que evolucionar. Y allá vamos a llegar a la ingeniería neta. Porque uno de los trabajos que yo tenía en Almacenes Ley era, voy a hacer este paréntesis, en Almacenes Ley, que entré cuando habían 20 almacenes y salí cuando habían 70 almacenes. ¿En cuántas ciudades? En 30. 30 ciudades. 30 ciudades. Ah, a propósito, uno de los que ayudó a crecer esa empresa está aquí, el doctor Diego Arango. Él fue parte de ese equipo de Almacenes Ley. Entonces hablaba de evolucionar, sacar una ventaja sobre los demás. Entonces ahí llegamos ya no a supervivencia en la selva, sino a supervivencia empresarial. Supervivencia empresarial. Vamos al conocimiento. La herramienta número 1 del ser humano ha sido el conocimiento. Pero yo le complemento a Diego la experiencia de ingeniería. Una de las cosas que me tocaba en Almacenes Ley era simplificar el trabajo desde que descargaban una caja en la bodega. Sí, pero ¿qué estudiaste para llegar allá? Yo estudié tecnología industrial en la Escuela de Administración y Finanzas, En EAFIT. en EAFIT.
eso estudié. Y cuando salí de allá, me fui para el ley y empezó a ir muy bien. Y me dijeron, usted no tiene unos amigos como usted, o entonces me llevé media de AFIT para allá. Después me dieron más responsabilidades, voy a un paréntesis, así que veo que cae bien. Y monté un departamento de ingeniería industrial con puros ingenieros industriales que los escogía de la Universidad Nacional. Un departamento de mantenimiento, todo lo que fuera equipos que funcionaron en 30 ciudades en todo el país, una cocedora en Pasto o los camiones en Bogotá. Un departamento de suministros, todo lo que comprara en ley, que no fuera para la venta, camiones, uniformes, todo lo que no fuera para la venta. Un departamento técnico, que eran ingenieros mecánicos, todo lo que fueran equipos, para comprar todos los equipos. Benjamín Ríos estaba ahí. Benjamín. Exacto. Tenían que escoger todas esas básculas que introdujimos, todas esas que pesan y automáticamente dan etiquete, todo eso. Entonces, sobre eso es que voy más adelante, que diseñamos las bodegas cuando empezamos en el ley, eran unas bodegas con estanterías por ahí de 2 metros. De madera. De madera medio caídas, entonces yo hice la expansión vertical. Yo no pegué un clavo, yo no monté una estantería, yo monté una orquesta con los mejores profesionales de Medellín, de Antioquia y de Colombia. Ojo con ese mensaje, muchachos. Tornillé nada, no clavé un clavo, no pegué un adobe, yo no hice nada en Almacenes Ley. Escogía los mejores profesionales. A veces llegaba para la entrevista un tipo que saludaba y yo decía, este no lo sirve. Entrevistaba a 20 que no servían y a veces entraba una persona que este sirve. Por las cualidades humanas, las cualidades personales. Lo que usted le enseña en la universidad es una herramienta como el que le dan una motosierra y unos lo usan bien, otros mal. El 90% son sus cualidades humanas, sus principios. Pero entonces voy a avanzar para llegar a las nuevas estrategias y ya los detalles de la... Entonces, el conocimiento, les decía que es el recurso más grande del ser humano, el conocimiento. Un ejemplo, es el Amazonas que yo recorrí. Cuando estaba recorriendo el Amazonas, o iba a irme, que un tipo navegante me iba a dar un mapa del Amazonas que indica las rutas. Nosotros lo tenemos para indicar la profundidad del río, pero también tenemos las travesías. Entonces, por ejemplo, con ese mapa, yo venía y aquí hay un cañito que no se ve, pero en el mapita está, yo me metía por aquí. Ese era el GPS o el Waze de hoy. Exactamente, de Leticia. Ese día llegaron unos alemanes en unos kayaks, yo salí en una canoa de palo. Ellos llegaban en unos kayaks de esos amarillos, con un material, uno pegado al lado del otro, como con unos varillas, y eso se veía como en un Mercedes-Benz. Y yo en la canoa de palo. Y ellos arrancamos. Y resulta que ellos daban un remazo y eso no pesaba nada, porque eran unas cosas como un material de ese nuevo y avanzaban. Y yo en la canoa de palo para ir 4 o 5 remazos para que empezara a mover y por dentro ya cogían el impulso. Pero ellos no llevaban el mapita. Imagínense que cuando llegamos al próximo puesto, que era Benjamín Costán, a mano derecha del Amazonas, en una lancha de esas, será media hora o 1 hora, yo me demoré mediodía, pero en el mapita mostraban que Benjamín Costán estaba a la orilla del Amazonas, pero no a la orilla del Río Grande, y no había que atrapar un bracito. Y uno llegaba a la orilla a buscar el bracito y ni siquiera lo veía, pero yo le hacía caso al mapa y me arrimaba hasta que lo vi, ahí está el bracito, y me metí y llegué a Benjamín Costán. Y los alemanes no tenían el mapita y no vieron, y siguieron derecho. Y resulta cuando llegué a Benjamín Costán, había todos los periodistas deportivos de Alemania esperando esos navegantes para hacerle la entrevista. Y nada, ellos no estaban y me preguntaron, no, pues yo nada delante de ti. Y yo les dije, pues yo creo que, me quedé callado, y yo creo que ellos siguieron porque es que no tenían el mapita. Entonces toda la entrevista me la hicieron a mí para no perder el viaje. Y ellos mi canoita de palo, pero es que yo me entiendo, y digo, no, montes en la canoa para tomarle fotos. Y ellos, pero ¿como para qué? Ok, yo no.
montes y haga que va a arrancar y todo, y él era tomando fotos y todo para no perder el viaje. Después supe que se metieron al Brasil, como no hicieron entrada ni registro de pasaportes en ese puerto, pues los devolvieron de otro puerto que porque entraron ilegales por no llevar el mapita. O sea que llegamos a la conclusión del GPS de hace un año, de hace un siglo, es el mapita, el conocimiento. El conocimiento, avancemos. Es la herramienta número 1 del hombre, el conocimiento, lo que ustedes vienen a recoger aquí. Ahora voy a lo mío, que esta es mi estrategia, que invento mío. Perdón, qué felicidad. Es que me puse yo a decir cuando salí del ley y ya no trabajaba en el ley, y yo, miércoles, ahora yo qué voy a hacer, Dios. En el ley yo no trabajaba, yo me divertía. Con don Tomás Santamaría, un líder que tuvimos, que nos daba confianza, eso es una berraquera con él, y nos entregaba esa empresa para que hiciéramos lo que fuera. Entonces, ahora yo qué voy a hacer, ¿por qué? Porque el ley llegó a expandirse ya en todo el país, y yo era como un general de los ejércitos que colonizaba mercados en Colombia. Les quiero hacer énfasis, aunque me alargue un poquito, que los momentos más difíciles que ustedes van a vivir en la vida son los que les estoy diciendo, que uno dice, yo ahora qué voy a hacer. Y es que salir de eso es lo que les voy a mostrar cómo. Por eso le hago tanto teatro, y ahora yo qué voy a hacer. Entonces, llegué a la conclusión, como era instructor de supervivencia, me puse a pensar, ¿qué me sirve ser instructor de supervivencia en la selva para los grupos de rescate si yo estoy viviendo en una ciudad? Entonces hice un análisis de supervivencia en la ciudad, en el planeta Tierra, y esto es lo que es el 90% de la esencia que les va a decir. Y el hombre ha sobrevivido usando 4 formas diferentes de energía. Desde la época de las cavernas hasta hoy, el hombre ha sobrevivido utilizando 4 diferentes formas de energía. En eso resumí, desde el cavernícola hasta hoy. La primera, adelante, digo, la energía muscular. Sobrevivía el que tuviera el garrote y el brazo más fuerte. Ese era el cavernícola, rey de los clanes, y que con las mejores pieles, las mujeres más divinas de las cavernas, todas las llevaba para él. Ese era el rico símbolo, el cavernícola, el músculo y el brazo. Avancemos. El hombre evolucionó el conocimiento y llegó a aprovechar la energía mecánica. El que tuviera la mejor herramienta era el que sobrevivía. Inclusive en esa época el rico símbolo era Henry Ford. Paréntesis, me acuerdo en el año 1996 contándole esto a Diego, que bajaba por el frente de mi casa, y yo emocionado porque hice este resumen. A él mismo que pasó le dije, ve, hice este resumen, y me dijo, sí, eso es así, y me emocionó y me motivó y seguí. Energía mecánica, el que tuviera la mejor máquina y herramienta, inclusive el rico símbolo, era Henry Ford. Ejemplo, en un pueblo hay un tipo que tiene la máquina de coser, es la única máquina de coser del pueblo, y hay otros que van y le llevan las cosas para que las cosan a mano otras personas. Por mucho que quieran a Pedro, que es el que cose a mano, le van a llevar el trabajo a Juan, que es el que tiene la máquina de coser. ¿Me explico la diferencia? ¿Sí se ve claro? Que la energía mecánica, el que tuviera la mejor máquina, podían querer mucho a Juan, que cosía a mano, pero le llevaban las cosas para coser a Pedro porque tenía la máquina de coser. O sea, el amor es importante, pero no marcaba la diferencia. Avancemos. Luego el hombre evolucionó, resumo, de la energía muscular, la energía mecánica, y se evolucionó a una actividad menos tangible físicamente, a la energía electrónica digital. El hombre evolucionó al que tuviera más rápido la información al frente para decidir. Y el rico símbolo, Bill Gates, Steve Jobs, todo eso, energía electrónica digital, la tercera etapa de supervivencia. Ya no era la máquina, sino que era la
energía, el que estuviera más rápido al frente de la información. Dale. Avanzar. Ahora llegamos a un punto en que las diferencias tecnológicas para sobrevivir se igualaron. Las diferencias tecnológicas para sobrevivir ya se igualaron. Todo el mundo tiene máquinas buenas, compra carros de muchas marcas, máquinas de coser de muchas marcas, licuadoras, hay computadores, ya se igualaron, muchas marcas, Samsung, Apple y programadores, y todos se van actualizando, eso no se queda, se van actualizando. Pero ya la diferencia tecnológica ya no es la máquina, ni la electrónica digital. Ahora el hombre evolucionó a una cuarta etapa nueva de energía que no es la electrónica digital. Viene a la cuarta, y esta es la esencia donde está todo lo que Diego quiere que yo diga. Todas las cosas que me digo que cuando voy a llegar a explicar lo de Bucaramanga y lo de no sé qué, aquí están todas. La energía, avanzamos a una nueva forma de energía, otra fuente de energía, avancemos. Es la energía afectiva, la energía emocional. La energía afectiva es la que ustedes pueden aprovechar a sobrevivir, y está el ejemplo de Bucaramanga del incendio. Ahora le voy a poner otro ejemplo de una empresa muy grande de transporte masivo que llevaba millones y millones de pesos gastando publicidad para que quisieran ese transporte que iban a montar, y aún no se había logrado, porque lo quería el 98% de la ciudad y se había logrado, pero había un pequeño porcentaje de personas que no querían ese transporte masivo y no había servido todos los millones de pesos. Pero ojo, con esta energía afectiva pudo ayudar a eso. Vamos, pues, energía afectiva. Ahora, es identificar los sensores afectivos de lo que el mercado quiere. Ingenieros, ustedes profesionales de todo, es activar la energía emocional, afectiva, de los objetivos que giran en la órbita de sus objetivos comerciales en las empresas. Ya si es una empresa que ustedes manejan o montaron, que no tiene las mejores máquinas, los mejores computadores, los mejores ingenieros de sistemas, son simplemente empresas que ya están atrás, tienen que actualizarse, y ya que están actualizados deben empezar cómo activar la energía, hacerse querer del mercado, activar la energía afectiva. Miren esto, la energía muscular era muy tangible, la energía mecánica muy tangible, la energía electrónica digital menos tangible, pero existía y antes no se podía medir. Energía electrónica, un rayo de energía no se podía medir, hasta ahora ya se puede medir el voltaje. La energía afectiva en el futuro se va a medir, va a haber personas que les ponen un aparato en la cabeza y revientan la aguja. Son personas con unas agallas, una energía, una voluntad, mueven la gente, la levantan del piso. Eso es energía afectiva, y eso es lo que hay que hacer con los mercados que giran en sus objetivos. Y aquí viene el ejemplo de Bucaramanga. En el almacén de ley, no, pero antes todavía no, pero esta descripción de la energía afectiva avanzada todavía no es muy medible, como no es una energía tan material. La energía afectiva no es tan material, pero en el futuro se va a medir avanzada. Bueno, eso no quiere decir que no exista, porque no se pueda medir. Esa es la que marca ahora la diferencia, para llegar rápido a lo de con humildad. ¿Cómo se activa? Con humildad. Lo que debemos hacer ahora es, ya la carpintería administrativa, operativa y todo eso debe estar superado, ya lo mencioné. Este es el resumen de las 4 etapas que lo saqué para que no me olvide. Llévense de aquí de la clase este cuadro. Energía mecánica, la primera etapa de supervivencia. La energía muscular. Segundo, energía mecánica. Tercera, energía electrónica digital.
Cuarta, energía afectiva. Hacerme la observación que tenés ganas de decir. No sigamos. Bueno, dale. Pero hay energía afectiva interna y externa. Hay que activar energía afectiva interna y externa. Interna es la de una empresa dentro y externa es la del mercado. Avancemos. Cuando estábamos en el ley, se incendió el almacén de Bucaramanga, era un diciembre. Llegamos bien aquí. Y resulta que era primeros días de diciembre, 3 o 4 días de diciembre. Que una empresa comercial Este muy sabio, dale. Eso es lo que puedo decir. gana el año, ¿Sí? gana el año si tiene un buen diciembre. Exactamente. Uy, qué sincronía tan berraca, hombre. Eso es lo que yo pensé ese día. Que somos dos vikingos. Ay, qué berraquera. Perdónenme la palabra energía. La francesa. La francesa, imagínate que yo veía como una de las unidades de organización que tenía era la unidad de gastos de almacén en ley. Todos los gerentes le mandábamos en que la plata que entraba y la plata que salía y el porcentaje que le salía en cada cosa para que bajara gastos. Y uno veía que la utilidad del comercio la hace en diciembre para ganar el año, lo que dijo Diego. Entonces yo dije, miércoles, llegamos allá. Bueno, te mandó. Para amenizar, yo en diciembre no dormía porque todos los días llamaba por teléfono a las 30 ciudades a las 10 de la noche cuánto vendió hoy. Ajá. Y llevábamos a mano un listadito de cuánto vendió hoy y lo comparábamos contra el presupuesto. A ellos les toca muy fácil, todo está en el sistema. Uy, sí. Todo Claro. está en el sistema. Claro. Pero ahora les toca aprovechar la energía afectiva. Ustedes ya tienen esa carpintería, no tienen que gastar tiempo en carpintería operativa, administrativa y digital. Eso ahora les toca aprovechar la energía afectiva. Entonces, llegamos a Bucaramanga. Yo quisiera contar más cosas de eso, pero sí voy a hacerlo, no me aguanto. Llegó don Tomás y mandó a todos los berracos de ley allá a ver qué pasaba. A todos los vicepresidentes. A todos los vicepresidentes y los berracos. Yo en el momento era jefe de división, apenas. Entonces me dijo, oye, váyase con ellos. Y listo, don Tomás, ¿y qué hago yo? Dijo, no, si se atrancan, despárenlos. Listo, don Tomás. Llegamos, nos reunimos en un salón con todos los grandes jefes, la gente berraca de los tesos de Bucaramanga, los constructores, unos Puyana que no se me olvidan, que berracos santeros. Entonces hablaron todos los grandes jefes y yo sentadito por allá. Yo me llevé un ingeniero, el berraco Benjamín Rigles, iba siempre como con un vikingo. Ingeniero mecánico. Pero hacían milagros, hacían lo que fuera. Y entonces llegaron y dijeron, no, vieron eso, era un depósito, se quemó todo esos escombros. Y ellos todos paniqueados viendo eso. Pero ojo, como yo tanto en rescates, a mí ya no me asustaban tanto las emergencias. ¿Recuerdan lo que les dije? Tu imaginación crea tu realidad. Con la imaginación yo vi el depósito. Dije, con la imaginación lo limpié en 30 segundos. En 30 segundos. Yo dije, se saca con carretillas y boquetas. Y dije yo, y el almacén está 95% bueno. Y había carretillas. No, eran las 4 de la tarde y no habían carretillas, ni carretilleros, ni volquetas. Nada. Entonces me dijo el gerente de toda la zona de almacenes de Bogotá, no, es que vamos a abrir el año entrante. Germán Márquez. Germán Márquez. Digo, vamos a abrir el año entrante. Y me quedé callado y le dije a todos, ¿por qué no abrimos este almacén pasado mañana? Oiga, no me tiraron por la ventana todos los que estaban en la reunión. Les digo pues que no les faltó sino decirme de lo que fuera. Pero yo sentía por dentro una cosa que me impulsaba, como la fuerza de la verdad, que ahora también se las cuento, en otros 3 casos, y en otros para que lleguemos a los 28 millones de dólares, para que los consigan cuando salgan de aquí. Imagínense que yo sentía así esa verdad. Y les dije, no, abrimos pasado mañana. Entonces, un silencio. Y yo, a ver, lo que se quemó es el depósito. Pues lo limpiamos,
no hay carretillas, ¿quién los consigue? Y ellos, los almacenes ya van a cerrar, y ellos, saque un aviso en el periódico por las emisoras que abran un almacén para comprarle 80 carretillas, a ver cuántos le abren. ¿Sí o no? Así textual. Y empieza un Puyana a mirarme con interés. Ay, es que las volquetas, igual saque un aviso, necesitamos 100 volquetas filadas aquí. Y se vienen todos los que necesitan trabajo. Pagamos en efectivo. Claro, porque, ojo con eso, cuando hay un desastre de esos, las compañías de seguros tienen que pagar un lucro cesante por cada día de pérdida. Entonces ellas apoyan esos esfuerzos vikingos, berracos, y apoyan y dan la plata para que se abra eso rápido y en efectivo, a los carretilleros, a los... Bueno, entonces va diciendo... El más interesado es el agente de seguros. Claro que sí, porque acuérdense, en toda idea, por buena que sea, si no tiene un respaldo músculo financiero detrás, eso sí es una pendejada. De aquí a Cafarnaúm, cualquier idea tiene que tener un respaldo económico, una fuente de energía muscular financiera. Y es lo que mencionaste, gracias, hombre. Entonces, llega Puyana y dice, hombre, a mí me suena, yo consigo las carretillas, yo consigo los trabajadores, era un constructor, y ya empezó a hacer llamadas. Pues les cuento que no se abrió a los 2 días, se abrió a los 4. ¿Cómo les parece? Y se les contagió a todos un entusiasmo que les activó la energía afectiva, emocional, de orgullo, de empresa, de personas, de ser capaces de convertir ese siniestro y que les dio una energía de impacto duro y transformar esa energía en un reto, en un motivo de orgullo, cosa que después aprovechamos después con la ayuda de Diego en otro caso real del Centro Comercial del Tesoro. Se abrió a los 4 días. Cuando llegué yo a Medellín, fuimos al principio de semana, yo me acuerdo que era un viernes cuando llegué a Medellín, porque compré el periódico en el aeropuerto, el día que ya se abría el Ley, y decía, hoy se abre almacenes Ley, y entonces compré el periódico y llegué donde don Tomás y le hice el teatro. Don Tomás, vea el informe de viaje, ¡pum! Y le puse el periódico con desdén olímpico encima del escritorio. ¿Cierto? Hoy se abre almacén, y no le dije más. Oiga, y ese señor, un vikingo mío, sí, en eso era lo que había que hacer. Tampoco me digo más, eso es lo normal. Bueno, energía afectiva, emocional y el músculo financiero detrás. Y, ojo, tu imaginación crea tu realidad. Ustedes con la imaginación, yo con la imaginación saqué los escombros. Se consiguieron las carretillas, se consiguieron las volquetas. Bueno, vamos, avancemos a ver cómo se activa la energía afectiva. Con la verdad. ¿No han visto que todo el mundo dice que la berraquera es ser... Hombre, ¿cuánto llevo hablando que me da pena alargarme? ¿Cuánto llevo? Alguien que me sople. 1 hora. Ay, escucha, ya voy a acabar. Entonces, ahí voy, bueno, yo un poquitico, ya. Entonces, con la verdad, todo el mundo dice que hay que ser vivo, que no sé qué, y les cuento, la verdad es un gran recurso para salir adelante. Cuando se tiene el valor, y se necesita valor y además la inteligencia de ser capaz de vivir con honestidad. Dale, avancemos, que llevo 1 hora. Seguir. Ahora, yo, para trabajar en todo, aprendan también este resumencito, aprendan, no, cojan la idea. Dividir la organización humana en estas unidades de organización humana. Persona, luego sigue la familia, luego sigue la unidad de organización empresa, luego instituciones como esta universidad y Estado, el país. 5 unidades de organización humana, las que hay que activar a cualquier objetivo. Adelante. El primero que hay que activar es usted, es el que primero se debe motivar. Vamos. Entonces saqué en las empresas donde yo trabajaba
unos principios y valores para triunfar y hacerlo con dignidad. Principios y valores. Así se activan los trabajadores. Dale. Primero yo. Ojo con esto, no es el egoísta. Primero soy yo el que hay que solucionar mis problemas, no mi jefe, ni mi hermano, ni mi señora, yo soy el que tengo que arreglar mis problemas. Primero yo, porque igual que un árbol, nosotros necesitamos primero la humildad de crecer para poder dar luego nuestros frutos a los demás. Vamos. Bueno, esa es la humildad. Aquí va otro principio. Nada existe sin que antes haya sido concebido por la imaginación y logrado por la fe absoluta de un grupo de personas. Avancemos, cojan ahí lo que puedan. Este es un paraíso muy bonito. Caso de que un romántico soñador. Aquí le puse una bandera de Antioquia. Me gustó mucho, me voy con un campesino, avancemos. Y a poner una bandera de Antioquia, después otra más grande, la última fue 17 metros de altura el mástil y 6 por 10 la bandera. Recordándole a los antioqueños nuestros principios y valores y a los colombianos, porque también puse la de Colombia, para triunfar y hacerlo con dignidad. ¿Por qué cuento eso? Porque cuando yo estaba poniendo la bandera un día dije yo, ¿por qué estoy poniendo esta bandera? Estaba muy contento que me había conseguido un contrato de la empresa que formé de 0 pesos. Me había conseguido uno de los contratos símbolos más grandes de Medellín y me puse la bandera y cuando estaba bajando del cerro era pensando, porque esa mi alegría mía y poner la bandera, y dije yo voy a compartir con los trabajadores de mi empresa los principios y valores para trabajar míos, para triunfar y hacerlo con honestidad. Entonces bajando del cerro me puse a pensar y saqué una cartillita de bolsillo de principios y valores para los empleados, de manera que los empleados al ingresar a la empresa yo les daba esos en la capacitación, les daba una dotación espiritual. El folletico decía dotación espiritual, porque es como les daba radios, uniformes, equipos. También esta era una dotación espiritual para que se pongan en el alma y no una cosa larga al bolsillito de la camisa. Y estaban todos estos principios que les he dicho. Continuemos. Entre otras cosas, por detrás tenía esa bandera, el folleto, y decía que esa bandera de Antioquia, esa bandera de Colombia estaba puesta en la cima de nuestras montañas, recordando nuestros principios y valores para triunfar. Uno de los principios que decía en la dotación espiritual es: en las dificultades es cuando se conocen las capacidades. Yo le contaba ahora al Diego Marco, viniendo en el carro, que una de las razones que yo tenía para trabajar y dar estos principios era que cuando un trabajador llegaba a la empresa, a mi oficina, yo no puedo hacer eso está muy difícil, y qué verdad que ni de hambre. Yo lo contraté a usted, no para que me venga a contar que eso es difícil, para eso contrato el que pasa recogiendo las cajas, el reciclador cada 8 días. Y entonces saqué una frase que decía: las dificultades es cuando se conocen las capacidades. Dale, avanzar. Aquí siguen otras razones para trabajar de las personas de honor. Obviamente su salario, ser orgullo para Colombia, su familia, etc. La dignidad también. Es decir, los llené de principios, la dignidad ya todos saben qué es. Cuando confían en él, un trabajador se multiplica. Está diciendo la energía afectiva. Esto es cómo activar la energía afectiva y emocional de los empleados dentro de una empresa. Y cada trabajador se multiplica por 2 o por 3 y le hace propaganda a su empresa porque hace bien su trabajo y en la calle se dan cuenta. Entonces es activar la energía afectiva. Dotación espiritual. Además de su salario, le decía, aquí les damos la oportunidad de ser felices trabajando. Por ejemplo, en la capacitación les daba un diploma de honestidad. Cuando se gradúan en la universidad, a ustedes les dan un diploma muy bonito, con letra gótica, Álvaro Jaramillo Gómez,
y el grado. Y yo en la empresa mandé ser diplomas igualito a los de un doctor. Y el nombre del trabajador como igual a los que ponen un doctor. Y se llamaba diploma de honestidad. Punto. Y abajo decía, el motivo de ingresar a usted a su empresa son sus principios y valores para que los comparta con su familia y sus seres queridos. Yo me acuerdo que estaba en la oficina y a veces subía el jefe de recursos humanos y me decía, vea, que un trabajador quiere hablar con usted, y que tú vas. Y yo vea, llevo trabajando en empresas de estas varias veces, y es la primera empresa que a mí me dan un diploma de honestidad, lo voy a pegar en la sala de la casa. Y todos los trabajadores, la mayoría tenía eso en la sala de la casa. Y las personas cuando confían en ellos, se crecen y quieren corresponder. ¿Cómo se activa la energía afectiva externa? Ojo a esta. Cuando llegaba el presidente de Carrefour a Colombia, yo le mandaba una carta diciéndole, bienvenido a nuestro país. Le cuento que en nuestra empresa, además del salario, le damos a los empleados una dotación espiritual. ¿Me vas a decir algo? Sí, Jean-Noé Vironé, presidente de Carrefour. Ah, uno de ellos, sí. Exacto, de Carrefour. Y entonces llegaba y le decía, y le mandaba el diploma de honestidad, pero con el nombre de él. ¿Cómo? John Vironé. Jean-Noé Vironé. Jean-Noé Vironé. Se lo mandaba ahí, diploma de honestidad, y le mandaba la cartillita de principios y valores. Y esto es lo que le damos a los pizarros. Me llamaban a la oficina. A nosotros nos rotan en tantos países. Eso hay Carrefoures en el mundo así. Y en ningún país del mundo me ha tocado que hagan esto en un interior de una empresa. Y eso empezaron unos Carrefour por todo el país a la empresa. Y esa empresa así vea. Y aquí se ve este caso real de cómo en solo 12 años se hizo y se creció una empresa de 0 pesos a valer 28 millones de dólares, logrado con las estrategias de crecimiento empresarial nuevas que se han explicado en esta conferencia. Y en la gráfica de barras verticales se ve en proporción el crecimiento de las ventas anuales, un año tras otro, y se ve la proporción tan grande que se lograba. Observen en las primeras barras que los primeros añitos que se facturaba en el equivalente en dólares $1 millón en el primero, segundo y tercer año, llegando a los 2. Pero observemos más bien las últimas 4 barras, donde se observa unos crecimientos que en magnitud es $4 millones de facturación, pero ahí salta a 7 millones de facturación al año siguiente, al siguiente factura 12 millones, y en la última barra que aparece ahí 19 millones de dólares de facturación al año. Lo que muestra es un impulso, una inercia, que eso es un factor de mucho valor y patrimonio en una empresa, ese crecimiento, de manera que la empresa siguió para arriba. Y el valor inicial invertido a los 12 años se había multiplicado 420 veces. Berracán. Al presidente del éxito nunca le decía contrátenos, sino que le mandaba lo mismo, el diploma Gonzalo Restrepo Jaramillo, Gonzalo Restrepo López, Gonzalo Restrepo López, diploma de honestidad. No López de Pereira, sino López de Antioquia. Okay. Entonces, nunca le decía contrátenos, y una vez estábamos en una... otra cosa de estrategias de crecimiento empresarial, la energía afectiva. Yo vivo en una casa de techo de paja, en Medellín, en el barrio El Poblado, donde ordeñaban vacas enseguida de mi casa, y sigue de techo de paja, hace 47 años. Y ahí tengo una terraza vikinga, y ahí me reunía con mis amigos y los clientes actuales y potenciales. Nunca les decía que me dieran un contrato, sino que me juntaba con ellos para tomar contacto y un vínculo espiritual y conocer sus necesidades y amalgamar la empresa a la forma que ellos la Allá en la necesitan. terraza hay una mesa casi redonda. Ah, sí. Así se llama, y cogió famita la mesa casi redonda. Me acuerdo que el presidente de Nutresa, Carlos Enrique Piedradita, que era uno de los miembros de la mesa casi redonda, le agregó de los casi caballeros, porque nos queríamos reír de toda la gente que se creía ahí de dedo parado, ¿cierto? Sino los amigos
amigos de la mesa casi redonda, de los casi caballeros. Entonces, ¿por qué quería tomar contacto con los clientes personalmente? Yo los invitaba a un sudado de pollo campesino siempre, con papas y arroz. Y ellos llevaban vinito para que fluyan las ideas. Y echábamos carreta. Y uno aprende conversando con ellos, nunca diciéndoles la ordinariez. Ay, me contratás. Jamás oyeron eso de mí. Pero yo los oía y saqué esta frase: las empresas deben tener la flexibilidad del agua, que se adapta a la forma del recipiente, las necesidades del cliente. ¿No han visto que echan agua en una jarra y toman la forma? Ustedes tienen que hacer lo mismo con los clientes. Por ejemplo, un cliente nos dijo, y aquí fue donde empecé a crecer la empresa, cuando fui a conseguir, tengo que resumir, se me va a quedar mucho importante, y le dije yo, vea, cuando monté la empresa y dije, yo la voy a evolucionar. Cuando trabajaba en ley, veía que los vigilantes no les podían preguntar a los clientes dónde quedan las camisas, porque eres que el cómplice para llamarle la atención, para el otro hacer el robo. Y yo decía, eso es pendejada, los vigilantes no están cuidando un búnker. Los vigilantes son miles de horas, hombre, dedicadas a gente que está caminando por el almacén y se pueden ser de servicio al cliente. Y le presenté esta propuesta a la doctora Irma González de Muñoz, que era la administradora de Unicentro. Me dijo, dicen, yo estoy de acuerdo con usted, los vigilantes deben informar a los clientes todo. Entonces yo tomé la forma de las necesidades del cliente, la que yo vi en ley, más la que ella dijo, y en Unicentro montamos la primer vigilantes de servicio al cliente, que deben saber dónde quedan los calzones, los calzoncillos, las camisas, todo. Y entonces me decían, algunos clientes decían, pero si al vigilante no le gusta decir eso, pues que se vaya a buscar trabajo a otro lado. Hasta luego, hermano, y yo llamo a otro que se informe. Es más, les decía, si usted quiere que los vigilantes tengan una mariposita aquí, yo les digo que pongan la mariposita. Si no quieren, pues va a trabajar donde no le pongan mariposa. Claro que eso era una exageración, ¿me comprende? Entonces, eso es activar la energía afectiva. Evolucioné el negocio. ¿Cómo evolucioné ese negocio a los 28 millones? Ya vamos. Cuando yo salí de ley dije, ¿qué voy a hacer? Quería montar una empresa. Y le monté una empresa a unos socios de Bogotá. Iba muy bien, pero yo dije, quiero montar mi empresa, pero ¿cómo les monto competencias si me dieron trabajo? Yo soy un soñador, no le puedo montar competencia al que me dio trabajo. Y una mañana, y no tenía plata, y tenía una que estaba trabajando ahí conmigo, y le dije, montemos la empresa, vamos, y yo no tengo un peso, y le dije, yo tampoco, pues la tengo aquí la idea. Y una mañana estaba yo en la casa así como a las 5 de la mañana, acurrucadito, y cuando Arquímedes es una pomba, casi te salgo en pelota por todo el poblado caminando. ¡Claro! Le compro la empresa a los que le abrí la empresa y así no soy desleal. ¿Y con qué la compro? Resulta que esa empresa le mandaba, por poner una cifra, 10 millones de pesos mensuales a los dueños. El compromiso era, haga lo que sea, para nosotros manda 10 millones netos cada mes, por decir una cifra. Que si yo compro esa empresa, Vikingo, si yo compro esa empresa, esos 10 millones al otro día, ¿quién son? Míos. Me dicen, te la vendemos. Entonces me fui para un banco. Oiga, yo tengo 10 millones de pesos para pagarle mensual, ¿cuánta plata me presta? Le puedo prestar 120 millones. Ya tengo 120 millones para comprar la empresa. ¿Vieron cómo vamos a llegar a los 28 millones de dólares? ¿Ya vieron cómo saqué la mitad del capital para montar la empresa? Comprando una empresa que ya produce neto una utilidad, en este caso 10 millones de pesos, como me dicen que me la venden, esos 10 millones ya son míos, yo me voy para un banco, ¿cuánto me dan? Me prestan dándoles 10 millones, le damos 120, entonces ya tengo 120 para decirles, me venden la empresa, porque que la empresa no vale 120 sino 240. ¿De dónde salen los otros 240? Ahí sale el Vikingo. Le dije al muchacho que estaba conmigo, que yo le decía que lo metiéramos. Le dije al papá, vea, yo me voy a meter con su hijo, no tengo plata para darle a él ni él tiene, no se preocupe, yo la tengo aquí. Entonces hablé con él y dije, usted es Vikingo, usted es berraco. Le digo, claro que sí. Le dije, bueno, ya tenemos la mitad de la plata, no somos capaces de duplicar esta empresa en 2 meses. Yo ya tenía más o menos la mitad de los clientes, porque como yo estaba trabajando, consiguiendo clientes para vigilantes, ya los tenía medio trabajados.
duplicamos la empresa en 2 meses y el banco nos prestó el doble. Entonces yo me fui donde los dueños y les propuse, quiero comprar la empresa, y ahí mismo me dijo el presidente de la Junta, no la vendemos, pues como va de bien. Pero Ibsen, en gratitud a usted, escribo una propuesta que yo hago que se la lean en la Junta. Ojo a todos, que aquí es donde consiguen los 28 millones de dólares. Y ya vamos en la mitad del capital. Y yo no tenía un peso, ya ustedes todo lo tienen. Ya saben cómo pueden comprar cualquier empresa, montarla. Más o menos fue la idea. Y entonces llegué ahí, dije yo, bueno, vamos a crecer esta empresa, vamos a prestar la plata, ¿y cómo la pagamos? Entonces ahí le propuse, la duplicamos. Entonces llega el banco y dice, pero ¿con qué me respaldan la deuda? El banco no presta si uno no respalda. Entonces yo empeñé mi casita y yo pongo mi casa de garantía. Entonces ya teníamos el respaldo. Entonces me voy a proponerles la compra de la empresa y el tipo mío, no la vendemos, pero escribí una carta y me quedé una tarde escribiéndola. Me puse en trance y aprendí una cosa: una propuesta no debe ser más de una hoja en 4 puntos contundentes. ¿Cuánto me queda, Diego? ¿10 minuticos? 10 minutos. Bueno, pues ya vamos a llegar a los 28 millones. Y llegué y les propuse, les doy una plata, ojo aquí todos ustedes, les voy a, tuve la alternativa, ¿qué les propongo? Una plata que al 3% les produzca lo mismo que están recibiendo ahora, o se las propongo que al 2%. ¿Ustedes qué creen que les sonaría mejor a ellos? Digan. ¿Ah? ¿A qué dijeron? Que al proponerles les doy una plata que al 3% les produzca lo mismo o que al 2% les produzca lo mismo. ¿Cuál de las dos propuestas que les sonaría mejor? Al 2. Correcto. Entonces se las propuse, pero varios de la Junta les sonó mejor la del 3 y resulta que con el 3 les tenía que dar menos plata, como ustedes se la pillaron, correcto. Pero entonces me la vendieron, porque fuera de eso les di una prima adicional. Entonces ya compramos la empresa y arrancamos. Y se resume a cómo llegué a los 28 millones de dólares, con esa idea de cómo conseguir el capital. La segunda, con la energía afectiva, con todos los trabajadores, motivándolos y contándole al mercado, evolucionando la empresa, de que ya eran vigilantes de servicio al cliente. Y a todos los clientes potenciales les mandaba la dotación espiritual y el diploma de honestidad. Último ejemplo. Esa empresa llegó a valer los 28 millones de dólares en 12 años. Teníamos todo, almacenes éxito, los centros comerciales, todo lo cogimos. Ahora viene este caso. Llegaron con una bomba al centro comercial El Tesoro. Yo llegué allá por lo de los socorristas, a ver qué ayudaba. Y veía la Junta ahí toda triste, aquí no va a venir nadie más. Y yo pensé, me acordé de Bucaramanga, abrimos este almacén en 30 segundos, como les gusta a Diego. Lo abrimos esta semana, les dije, también me miraron raro. Entonces escribí una carta diciéndoles que lo malo no era y no para el 2 o 3%, el 2%, que se aislara, que se pusiera, activara a todos los empleados primero la moral, volviéramos, es un reto, etcétera. Lo mismo de Bucaramanga. Y se le entregué a eso y a los asesores del Tesoro, que era el doctor Diego Arango, aquí presente, y él cogió eso y abrió, poniendo en práctica unas cosas que él aprendió en ACES. El manual de desastres de ACES. Exacto, manual de desastres de ACES, y abrieron esa misma semana el Tesoro. Eso es aplicación. A los 2 días. A los 2 días. A los 2 días. Energía afectiva, energía emocional. Y el último, me llamaron al metro de Medellín, que le mandaron una bomba al gerente del metro en un ramo de flores. Venga, denos seguridad con vigilantes para que no le hagan nada. Cuando estaba en la reunión, me acordé, me dijeron, Ibsen, es que el problema no es ese, es que no lo han publicado. Le tiran bultos con piedras a las líneas del metro cuando la están ensayando. Se roban las catenarias, obviamente unos cables. Eso es muy berraco. Pero le digo, si llevamos años, el metro es un... ¿Recuerdas el nombre del gerente? Alberto Valencia. El que puso a rodar el metro.
Ahí se fue, Alberto Valencia. Sí. Alberto Valencia. Yo con él creé el departamento de mercadeo. Y Amparo Sánchez Calpe Yo fue la sé. que nos llamó, Yo llegué a- tu compañera de mercadeo. Mi alumna, yo la llevé. Esa fue. De acá, ingeniera administradora. Exactamente. Amparo Sánchez Calpe, ingeniera administradora que trabaja con Diego. Por eso fue que me llamó ella que le ayudara con el metro, pero para la vigilancia de los hombres armados y todo. Pero cuando dijeron eso, me empezó a coger esa fuerza de la silla, así como les decía ahora de Bucaramanga, que me parecía dar lora. Y dije, bueno, abrimos esta semana. ¿Y cómo fue? Entonces ahí entró Diego, entraron todos y abrieron eso esa misma semana, a los 2 días. Y acá con esto acabo. No me caen, no 2 minutos y 32 segundos. Le dije, muy fácil. Cuando ponía esas banderas de Antioquia, avanzaba. Cuando ponía esas banderas, cuando llegaba una bandera de esas, ahí está. Cuando estaba poniendo una bandera de esas, llega un campesino que subió conmigo y le dije, venga, usemos la bandera de Antioquia juntos. Y entonces me dijo, vea, don señor, la plata que me iba a pagar, no me la pague, por el honor de estar subiendo la bandera de Antioquia. Entonces me acordé con lo del metro y mi estrategia de energía afectiva y les dije, yo ya sé cómo hacemos para que ese 1% que le tira bultos de piedra, ya sé que la campaña que han hecho ha sido efectiva y todo, pero yo sé cómo hacer que los que le tiran los bultos de piedra no se los tiren más, porque el antioqueño común y corriente, el más sencillo, como un campesino lleno de remiendos que yo quiero, no me paguen por poner la bandera de Antioquia, asocien el metro con los símbolos que los antioqueños más respetan, como la bandera de Antioquia. Muestren comerciales que va el metro y se transforma en bandera o al revés, la bandera en metro. Y cojan el metro como un símbolo de Antioquia. Y así le trasladan esa energía afectiva y emocional al metro y lo empiezan a respetar y a proteger. Entonces, ese es un ejemplo final contundente de energía afectiva, como la cuarta etapa de la supervivencia empresarial, activando a favor todas las personas que giran en la órbita de los objetivos comerciales, como en este caso el metro. ¿Listo? Muchas gracias. Pues, la empresa valió $28 millones, pero ¿cómo se llamaba? ¿Qué hacían? La empresa, como les comenté, suministraba a los vigilantes, a los centros comerciales, a los almacenes. Suministra vigilantes a los centros comerciales, a los almacenes, que ya no eran solo vigilantes, sino guías de servicio al cliente. Y que todos los centros comerciales vieron que a ellos, además de la plata, se les daba la compensación espiritual de la honestidad de principios y valores, y que se los mandaba. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, Carrefour, que dijo que en ninguna parte del mundo les hacían eso. Por ejemplo, el rector del colegio de San Ignacio un día me llamó y me dijo, vea, eso que usted me mandó es para todos los estudiantes del colegio, esos principios y valores. Entonces, eso es lo que la empresa hacía. Quedaron faltando muchas anécdotas, pero quisiéramos dar un espacio, si alguien quiere preguntarle, glosarle algo de lo que haya dicho, 5 minuticos. Si quieren preguntarle, comentarle. ¿Cuánto tiempo se demoró el viaje? Me demoré 3 semanas y media, de Leticia a Manaus. ¿Cómo se vivía ahí en la selva? En la orilla, las gaviotas ponen los huevos en los playones a la orilla. Y vos por la mañana te levantás y encontrás los playones y como unos huequitos del tamaño de una taza. Y con 2 huevitos y a los 15 metros otro y al otro. Y eso es lleno de huevos de gaviota, inclusive uno los va a coger y si tienen mucho. Y yo tenía huevos, frutas y pescado. Pero ¿cómo hacían los huevos? Pues? Más cocidos, caliente agua y meterlos ahí. Y fuera de eso, crudos, porque los indios tienen una cosa que se llama fariña, que cogen la yuca, las La tripas. fariña, muy buena. Bueno, más preguntas para irse. Eso. Usted que estuvo pues por allá en el viaje del Amazonas, que convivió como con todas las comunidades indígenas,
¿Usted llegó a consumir como alguna de las medicinas ancestrales que ellos tenían? Le saqué el cuerpo a todo eso porque eso es puro bazuco, coca disimulada en la cosa de la selva. Es la misma pendejada. Es trabas ancestrales controladas, y yo puedo estar equivocado, porque yo lo digo así porque todos esos estimulantes químicos, incluyendo los que le mencioné, como todos ustedes saben, realmente activan cosas cerebrales, igual que los que dijiste, el yagué y todo eso. Es decir, los indios tenían eso, que están educados y lo manejan, pues lo manejan de una manera ya controlada sin que se les vuelva una epidemia o una cosa así como puede pasar aquí con las otras drogas que ya se degeneran. Es decir, puede que aprendan a tener un control, pero es un estimulante químico artificial, y yo por principio he querido tener los estímulos naturales, de un atardecer en el Amazonas, que yo me pegaba una traba viendo ese sol, que no necesitaba ni marihuana ni yaqué, unos atardeceres en que uno siente que Dios, y esto es verdad, lo coloca uno momentáneamente a su lado y le hace comprender la grandeza y sabiduría de la creación. Claro que si se fuman un bazuco o un yagué, también sienten que están elevados, pero de todas maneras, yo nunca, y había la oportunidad, yo decía, no, ese cuentecico es como ya una marihuana civilizada, controlada así por ellos, de que no se exceden, pero es un estimulante artificial, indudable, eso lo pensé, y eso vi. Bueno, muchachos, Y muchas a la gracias. izquierda también. A la izquierda. ¿Qué? ¿Cómo le fue con el frío de Ushuaia? ¿Con el qué? Con el frío de Ushuaia. Ah, muy bien, yo fui en abril. En abril, es la época en que con una chaqueta se arreglaba el problema. ¿En qué época estuviste vos? Yo estuve 1 año y medio asistente. ¿En 1 año y medio? Sí, señor. ¡Ay! ¿Qué hacías allá? Pues me fui a hacer una temporadita a vivir por allá, conocer y estudiar y conocer la nieve y aprender a esquiar. Ah, qué bien, qué bien. Ah, qué bueno, sí, no, me fue muy bien, porque el frío se arregla con chaqueta. Sí, en verano sí, en invierno. Sí, en invierno también sí es. Sí, claro. Pues yo en abril lo usé con chaqueta. Gracias. Muy bien, muchachos. Ibsen, muchas gracias. A ustedes por permitirme. Lo que me contaron que les sucedió en la conferencia que nos acaba de dictar Ibsen Ochoa. Lloramos 3 veces. Lloramos 3 veces. Ay, qué bacanería, pero ¿por qué? Cuénteme. No, porque muy lindo. Pues Sí. una de las veces fue con la frase de que los seres queridos no mueren, sino que viven por siempre en la memoria. ¡Ay! ¡Qué sensibilidad espiritual la tuya! ¡Ay, gracias por existir! Definitivamente las semillas, como las ideas, germinan dependiendo de la fertilidad intelectual del terreno donde se siembren. Gracias ¿Yo? por decir eso. ¿Y vos también lloraste? Sí, imagínese que mañana cumpliría mi abuela 84 años. Ah. Y contándote usted todas las historias, entonces eso me conmovió porque ella era así también de contar historias y todos los nietos nos juntábamos a que ella nos contara sus historias de joven. Ay, debe estar muy enriquecida con todas esas experiencias, porque todo lo que ella vivió te lo transmitió. Claro. Ah, qué bien, felicitaciones por esa abuela. Bueno, muchachos, muchas gracias. Gracias. Hasta luego.